se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Saludos afectuosos en el nombre de Cristo y le reitero mi agradecimiento por conectarse. Aquí estamos juntos para meditar en la palabra de Dios y en ese grandioso hecho, la resurrección del Señor Jesucristo, que es el fundamento del cristianismo, que sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Van a nuestra predicación, estamos aún en pecados, pero gracias a Dios, Cristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Bueno, ahora adoramos y bendecimos el nombre de Cristo. Y esa resurrección de Cristo hizo un impacto grandísimo en los apóstoles, porque mire, antes de esto, pues huyeron cuando fueron para prender al Señor Jesucristo, ellos huyeron. Y luego el caso de Pedro que negó al Señor Jesucristo. Y pues estuvieron muy temerosos. Pero la resurrección del Señor Jesucristo es tan poderosa, hizo tal obra en los apóstoles, que mire, estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Y si antes huyeron, después de la resurrección de Jesucristo, dijeron, aquí estamos y vamos a predicar. Y de hecho, todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan, murieron de muerte violenta, ¿verdad? Decapitados, murieron crucificados, murieron descuartizados. Todos murieron de muerte violenta, solamente Juan no. Pero no dice la Biblia, dice la tradición, que él sufrió muchos tormentos por ser un apóstol, por ser un discípulo del Señor. Pero lo mantuvo precisamente el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo. Apenas acabo de saludar al hermano Roberto Herrera y que él, juntamente con su familia, tuvieron la bendición de visitar la isla de Patmos, allá en el mar Egeo, y donde estuvo desterrado el apóstol Juan. Duró mucho tiempo allí, sufrió mucho el apóstol Juan, pero ahí es donde recibió la revelación del Apocalipsis. Pero todo esto que estuvo dispuesto a sufrir y sufrió, todo lo que sufrió Pablo, todo lo que sufrieron los demás apóstoles, fue porque creyeron la resurrección de Cristo, porque Jesucristo mismo se les apareció y ha resucitado. Y les dijo, mirad que yo mismo soy, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y le dijo a Tomás, ven, toca aquí las heridas, tócalas, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces, este hecho glorioso de la resurrección de Jesucristo puso en los corazones de los apóstoles un poder, un valor, una determinación tan grande que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. Por eso, a través de los siglos ha ocurrido eso, que muchos cristianos han muerto por Cristo. ¿Y por qué? Por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque están basados en ese hecho grandioso de que Cristo resucitó entre los muertos. Y déjeme decirle que todavía en época reciente han quemado vivos a cristianos
en ciertas naciones los han quemado vivos por ser cristianos y no renegaron de su fe, estuvieron dispuestos a morir por el Señor Jesucristo. Entonces, tanto poder tiene la resurrección de Cristo que nos hace enfrentarnos hasta la misma muerte, porque creemos firmemente en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que le ocurrió a los discípulos. Antes de la resurrección de Cristo fueron temerosos, huyeron, hasta negó Pedro al Señor Jesucristo, negó que era seguidor del Señor Jesucristo. Pero después de la resurrección de Cristo, cambió totalmente su condición espiritual. Cambió radicalmente, de tal manera que no solamente ya se trató de una promesa, porque hay que recordar que Pedro le dijo al Señor: Señor, yo te seguiré si es posible hasta la muerte. Pero en el momento en que persiguen al Señor Jesucristo, Pedro huye y niega 3 veces al Señor. Pero después de la resurrección de Cristo, ya no prometió, sino fue un hecho de que Pedro le siguió hasta morir por causa del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y así lo dice el apóstol Pablo. Y ojalá quede grabado en nuestros corazones como cristianos que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estamos en pecados, los más miserables somos de los hombres. Pero ahora, más ahora, dice, Cristo ha resucitado. Sí, resucitó de entre los muertos. Ya no solamente prometió, voy a resucitar, sino cumplió, resucitando entre los muertos. Hace algunos años hubo esos que les dicen magos, Houdini, un hombre que realizaba ciertos actos muy peligrosos, como ser encadenado dentro de una jaula y sumergido al mar, y él se quitaba las cadenas y finalmente salía del mar. Y una vez prometió y dijo: yo voy a morir, pero les prometo que voy a resucitar. Pues una cosa es que prometer y otra cosa es cumplir. Han transcurrido muchísimos años, yo no sé cuántos años que murió Houdini, y hasta la fecha no ha resucitado. El Señor Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo restauraré. Hablaba del templo de su cuerpo. Y también dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el seno de la tierra, pero resucitaré. Y resucitó al 3er día, como lo prometió. Resucitó al 3er día. Él dijo que lo iba a hacer y venció la muerte y probó y estuvo presente. Y déjeme decirle algo más. Algunos quieren refutar la resurrección de Cristo diciendo: no, es que sus seguidores se alucinaron y creyeron verlo, pero realmente no resucitó. Déjeme decirle que está registrado en la palabra de Dios que ante más de 500 testigos estuvo el Señor Jesucristo y ascendió a los cielos. Es decir, lo vieron resucitado. Pero en esos 500 había creyentes y no creyentes. Vamos, había seguramente hasta enemigos de Cristo y lo vieron resucitado y lo vieron que ascendió a los cielos. Así que con ese hecho de que ante sus ojos ascendió a los cielos, pues nosotros podemos afirmar firmemente que creemos en el Cristo resucitado. Y luego las obras mismas que el Señor hace en nuestros corazones lo confirman, porque una cosa es decir la resurrección de Cristo, o sea, Cristo resucitado tiene todo el poder de cambiar. No, es que cambia, ya ha transformado, no digo a miles, a millones de personas las ha transformado, las ha cambiado. Y muchas de ellas, como digo, muchos de nosotros dispuestos hasta dar la vida por el Señor. Tenemos muchos misioneros que han ido a lugares muy difíciles, muy peligrosos, y muchos han muerto, porque creyeron en Cristo y en la resurrección
del Señor. Ahora mismo, entrega tu vida a Cristo y dile: Señor, creo en ti, creo en el resucitado que eres tú y entrego mi corazón a ti, Señor. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hablar con Dios. Señor y Padre nuestro, estoy encomendándote en tus preciosas manos a las personas que ahora escuchan este mensaje. Salva su alma, Señor. Estamos plenamente seguros de tu resurrección y que nosotros también seremos semejantes a ti, porque tú nos resucitarás. Toca tus corazones, sálvalos, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga grandemente. Estamos hablando del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el día de mañana vamos a considerar que ese poder de la resurrección hizo de los discípulos unos poderosos mensajeros. El día de mañana, por Facebook, Iglesia de la Trinidad, a las 7 de la noche. Hizo el Señor Jesús resucitado poderosos mensajeros de Él. Hasta mañana, 7 de la noche.